La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, viernes 23 de agosto, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Hoy en la primera lectura, escuchamos el sublime capítulo 37 del profeta Ezequiel, quien tiene la visión de un campo desolado, en el que están esparcidos por todos lados los huesos de un pueblo que ha sido devastado. La triste visión de un pueblo en ruinas por haberse olvidado de la alianza con el Dios de su salvación. Pero, aunque el pueblo sufre las consecuencias de haberse olvidado de Dios, el Señor no olvida su promesa, y con un soplo de su espíritu hace que esos esqueletos se incorporen, vuelvan a cubrirse de nervios y carne, y sean un pueblo renacido, con un espíritu nuevo, que se reconstruirá y mostrará la fidelidad del Señor. Un pasaje bíblico muy bello, pero que me hace pensar en una situación muy actual que para nada es bella. Mi país se ha vuelto como ese campo en el que están esparcidos los huesos de tantos hermanos que han sido desaparecidos y cuyos restos son tirados en alguna fosa clandestina. ¿A qué grado nos hemos alejado de Dios y del más elemental de los mandamientos que recuerda Jesús en el Evangelio de hoy? Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya no solo no hay amor a Dios, ya ni siquiera hay temor de Dios, pues se cometen tan fácilmente crímenes que claman al cielo. ¿Qué los que hacen estas cosas no piensan ni un poco que deberán dar cuentas de sus crímenes a quien es el único dueño de la vida? Mucho menos podemos hablar del amor al prójimo si no se respeta su derecho más básico, la vida. Y si no se le tiene compasión de vivo, mucho menos de muerto. Sus restos son desechados como basura, sin respeto, sin dignidad, en algún terreno donde difícilmente los puedan encontrar. Pero en medio de esta ambición y pérdida de humanidad, seguimos encontrando quienes todavía nos dan muestra del amor y del más alto espíritu humano. Somos testigos del calvario de tantas personas, en especial las madres, que incansablemente buscan a sus desaparecidos. Aprenden a vivir con la angustia, la impotencia, y siguen en pie de lucha, con la esperanza de encontrarlos para, por lo menos, darles digna sepultura. Todos conocemos o incluso vivimos de cerca un caso de estos, y sabemos el dolor que se vive, que en palabras de los que lo padecen, se siente como estar muerto en vida. Pero un soplo del Espíritu del Señor, del Espíritu del amor, hace que aún con su pena se incorporen para buscar hasta encontrarlos y para ver por los que aún les quedan vivos. Pero ellos no son los únicos desaparecidos. De repente también se desaparecen las autoridades que prometieron ayudarlos y frenar tanta violencia. Desaparecidos los valores de nuestra sociedad, que cada vez llega a niveles más altos de inhumanidad. Y para muchos,
El gran desaparecido es Dios. Muchos pierden la fe al cuestionarse: ¿por qué permitió esto? ¿Dónde estaba para protegerlos, para defenderlos? ¿Por qué nos abandona en manos de criminales sin escrúpulos? No puede existir un Dios de bondad en un mundo en el que ocurren estas cosas. Sin embargo, también en situaciones como estas, a muchos les ocurre lo contrario. Es cuando su fe adormecida despierta más que nunca, y en Dios encuentran las fuerzas que humanamente no hubieran tenido. Son los que saben que de ninguna manera Dios quiso esto. Son cosas que suceden precisamente por habernos alejado de Él, pero solo en Él podemos encontrar salvación. Mi más profundo respeto, admiración y solidaridad por los que tienen familiares desaparecidos, y comparto la indignación de que estas cosas sigan sucediendo en un país católico como lo es México. Debemos elevar juntos ese grito que nos haga resurgir como nación: México, México, conviértete al Señor tu Dios. Ama al Señor sobre todas las cosas y respeta la vida de tu prójimo. Que tengas un día lleno de bendiciones.